Descubre el increíble milagro de la conquista divina, Josué y el plan de Dios revelado en 40 días en el tercer año de Joacim, mientras el sol ardiente del desierto acariciaba la vastedad del horizonte, un nuevo capítulo se abría sobre el pueblo de Israel. Josué, el siervo fiel que había recibido el legado de Moisés, se encontraba a la ribera del Jordán con su corazón palpitante de expectativa y responsabilidad. 4 décadas de vagar por el desierto habían formado a este pueblo, un pueblo que ahora se preparaba para cruzar hacia la tierra prometida, la tierra que Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Esfuérzate y sé valiente, resonaban las palabras que Dios había transmitido a Josué. Esa carga pesaba en su espíritu, mientras recordaba los años de sufrimiento y quejas, pero a la vez le llenaba de esperanza. Con un pueblo que había aprendido de la desobediencia de sus padres, sabía que este momento era crucial. Convocó a las tribus y, en cada amanecer, les instó a buscar la presencia de Dios en oración y ayuno. Era un llamado a purificar sus corazones antes de la conquista. La tensión creció cuando los espías enviados a Jericó regresaron con informaciones contradictorias. Algunos hablaron del miedo que asolaba la ciudad, mientras otros destacaron la fuerza impenetrable de sus murallas. La división de opiniones se esparció como un fuego entre los israelitas, cada uno lidiando con las sombras de la duda. Josué, lleno de fe, tomó la iniciativa. Recordó al pueblo que su victoria no provenía del poder humano, sino de la obediencia a Dios. Así, el cuarto día de preparativos llegó, y Dios mostró su poder de manera asombrosa. Las aguas del Jordán se detuvieron. Con gran asombro, las multitudes vislumbraron un camino seco por el cual podían cruzar. Pasar por el lecho del río era un poderoso recordatorio de que el Creador de los cielos y la tierra estaba con ellos, igual que cuando sus antepasados cruzaron el Mar Rojo. La incredulidad fue rápidamente transformada en adoración, y los corazones se llenaron de alabanza, mientras la noche previa a la conquista caía sobre el campamento. Una atmósfera de ansias y oración se apoderó del aire. Un grupo de ancianos se congregó alrededor de una hoguera, compartiendo relatos de fidelidad divina que se habían transmitido de generación en generación. Sin embargo, el susurro de la duda seguía acechando en las mentes. ¿Podría realmente el pueblo confiar en la promesa de Dios ante la formidable ciudad de Jericó? Así, cuando el amanecer del séptimo día llegó, los cuernos sonaron en la quietud de la mañana. Un silencio expectante se apoderó de los corazones, mientras Josué se preguntaba si la fe del pueblo sería suficiente para derribar los muros que parecían desafiar su destino. La incertidumbre flotaba, pero la certeza de que Dios cumplirá su promesa ardía en el corazón del líder. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, el pueblo de Israel se preparaba para un desenlace que cambiaría su historia para siempre. Los muros de Jericó esperan, no solo como un reto físico, sino como una prueba vital para la fe de un pueblo que estaba al borde de recibir las promesas de Dios. ¿Responderán con confianza ante el llamado divino, o permitirá el temor que se interrumpa el cumplimiento de su glorioso plan? Con el primer resplandor del alba, las sombras de la ciudad de Jericó comenzaron a desvanecerse. Los israelitas, preparados en sus posiciones, contemplaron la imponente muralla que se erguía por delante de ellos, rodeada de un silencio palpable. Ya no había lugar para la duda, el momento había llegado. Josué, con su corazón lleno de fe y determinación, dio las instrucciones necesarias al pueblo. Escuchad, oh Israel. Hoy es el día que el Señor ha hecho.
No solo caminaremos, sino que también gritaremos las alabanzas a nuestro Dios, quien nos ha prometido esta tierra. Su voz resonó con autoridad divina, y los hombres, mujeres y niños asintieron con fervor, una amalgama de temor y valentía brotaba en ellos. La estrategia de Dios era asombrosamente simple. Durante 6 días, el pueblo debía marchar alrededor de Jericó, en silencio, imitando las instrucciones que Dios les había impartido. Un contingente de guerreros encabezaba la marcha, seguido por los sacerdotes que cargaban el arca del pacto, y tras ellos, el resto de la multitud. Cada paso, un eco de promesas célicas. Cada vuelta, una declaración de fe. Los habitantes de Jericó, seguros tras sus muros, observaban con incredulidad. Algunos se burlaban de los que caminaban silenciosamente, preguntándose si habrían perdido la razón en su errante travesía. Pero el pueblo de Israel, bajo la dirección divina, permaneció firme en su propósito. A día tras día, el sol se alzaba y se ponía, pero el sonido de los cuernos que rompían el silencio no llegaba. Solo un tamborileo rítmico se manifestaba al andar de aquellos que esperaban en la promesa de su Dios. El 7º día llegó, y un intenso alboroto de expectativa se apoderó del corazón de Josué. Se levantaron al amanecer, más decididos que nunca. Con cada murmullos, los jinetes se alinearon y, en un acto de unidad e intención, comenzaron su 7º recorrido alrededor de la ciudad. Al final de la 7ª vuelta, bajo el sol radiante, los cuernos sonaron con fuerza. La tierra, el cielo y el mismo aire se llenaron de un clamor de victoria. Con un grito tronador, el pueblo ofreció su alabanza, y fue entonces cuando los muros de Jericó empezaron a temblar. Lo que parecía ser la debilidad del hombre se convirtió en la fuerza de Dios. La tierra tembló bajo sus pies, y aquellos sólidos muros, que habían desafiado su fe, comenzaron a ceder. Cada piedra, una prisión de resistencia, caía ante el poder celestial. El Señor ha entregado la ciudad en nuestras manos, exclamó Josué con gran júbilo. La gloriosa victoria resonó en cada corazón, y con una nueva confianza, se abrieron las puertas de la ciudad. Con fe inquebrantable, los israelitas se precipitaron hacia el interior, llevando consigo no simplemente una conquista terrestre, sino una manifestación del pacto eterno entre Dios y su pueblo. A medida que las llamas de la celebración comenzaban a arder y los gritos de júbilo retumbaban a través del campo, la sombra de lo que aún estaba por venir se cernía sobre ellos. Jericó había caído, pero el camino hacia la tierra prometida estaba lleno de desafíos. Mientras Josué miraba a su pueblo celebrar, lo abrumó una profunda inquietud. ¿Qué más estaba preparado para ellos? Aún más allá de Jericó, otros pueblos esperaban, otros muros amenazaban, y cada victoria sería una prueba más de fe. La visión de lo que verdaderamente estaba en juego iluminaba el horizonte, era un ciclo de confianza, pero también de obediencia. Dios había comenzado a manifestar su poder, pero el pueblo aún debía continuar caminando en fidelidad. Así, en ese momento glorioso, un nuevo susurro se escuchó en la brisa. Era la voz de Dios, recordándoles que su plan iba más allá de la conquista de las ciudades. El camino es largo, dijo en la profundidad del alma de Josué, y te guiaré mientras confíes en mí. Pero habrá más que enfrentar, más que conquistar, y con esta revelación, el futuro se veía aún más prometedor y aterrador. ¿Qué pruebas y triunfos aguardaban al pueblo de Dios? Las promesas nunca se detienen, y el viaje apenas comenzaba. El ambiente en Jericó, 11 días después de la gloriosa victoria, aún ardía con ecos de alabanza. La ciudad, una vez temida, ahora se convertía en un símbolo de la fidelidad del Señor. Sin embargo, en el corazón de Josué, una inquietud atronaba con la misma fuerza que el clamor del pueblo en su día de triunfo. Las festividades no podían ocultar la realidad que les aguardaba: nuevas batallas, nuevas tierras, y el camino hacia la promesa de Dios era pesado de responsabilidades y decisiones. El Señor se acercó nuevamente a Josué, quien había tomado un momento de oración en la cima de una colina cercana. En la serenidad del amanecer, con la luz dorada deslizándose sobre las llanuras,
El Señor le habló. Josué, no te olvides del pacto que he hecho con tu antepasado Abraham. La tierra que pisas será herencia para ti y tu descendencia, pero deberás conocer y rechazar las prácticas abominables de estos pueblos. ¿Cómo he de proceder, oh Señor?, preguntó Josué, recordando las palabras del gran Moisés. Dime cómo debo guiar a este pueblo hacia la herencia que tú has prometido, y el Señor le dio instrucciones precisas. Había que conquistar el próximo objetivo, la ciudad de Ai, una pequeña fortaleza con una reputación que producía confianza entre los hombres de Israel. Ve y manda espías que evalúen la ciudad. No te confíes en tu propia fuerza, recuerda que mi poder se manifiesta en la debilidad. Josué, fiel a la palabra del Señor, seleccionó a 2 hombres que partieron como espías. Se deslizaban entre las sombras, explorando las calles y la muralla de Ai. La información que trajeron de regreso despertó en el pueblo una confianza peligrosa. No necesitamos todos nuestros hombres, pues son pocos. 6.000 serán suficiente para tomar la ciudad, dijo uno de los líderes militares. El eco de la victoria de Jericó resonaba en sus corazones, nublando su discernimiento. Mientras tanto, el Espíritu de Dios inquietaba el corazón de Josué. Antes de que se lanzaran hacia esta nueva batalla, se detuvo y oró. Señor, en ti confío. Muéstrame tus caminos y revela con claridad tu voluntad. Y fue entonces cuando, en la quietud profunda de la noche, el Espíritu Santo habló: huya de la arrogancia, Josué. En tu propia fuerza caerás. Examinad vuestros corazones. Al amanecer, Josué reunió al pueblo. Hermanos, debemos enfrentar la batalla de Ai, pero no en nuestra propia fuerza. Antes debemos consagrarnos ante el Señor y examinar nuestras maneras. La desobediencia habrá de traer maldición sobre nosotros. Los israelitas, que habían respirado confianza tras la conquista de Jericó, comenzaron a entender la gravedad de la advertencia. Mirándose entre ellos, veían un destello de verdad. Algunos habían tomado botín de la ciudad caída, un acto condenado por Dios. La confusión se convirtió en silencio, y la tensión palpable llenó el aire. El corazón de Josué se llenó de compasión y autoridad mientras miraba a su pueblo. ¿Cómo habremos de enfrentar la tierra de nuestros enemigos si permitimos que la desobediencia nos divida? Preparemos nuestros corazones. Debemos arrepentirnos y dedicarnos de nuevo al Señor. A medida que Josué declaraba el arrepentimiento y la dedicación, muchos comenzaron a llorar, a confesarse, buscando el perdón del Dios que había demostrado su poder sobre Jericó. Las sombras que se cernían sobre su próxima batalla iban cobrando forma no como una simple ciudad a conquistar, sino como una prueba de fe que revelaría el genuino compromiso de su pueblo. Mientras se unían en oración, una sensación de anticipación llenó el ambiente. Dios estaba en movimiento, preparando algo más grande de lo que sus corazones aún podían comprender. Y una vez más, la voz del Altísimo se escuchó en la brisa: el gran milagro aún no ha sido revelado. Lo que está por venir será de un poder y gloria que mostrará a todas las naciones que yo soy el Señor. Las palabras resonaban, dejando a todos con una inquietante seguridad en su corazón. Lo que parecía una batalla ordinaria se transformaba en un testimonio del verdadero carácter de Dios. ¿Qué milagro se desataría en su próxima gran prueba? La revelación del plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse, y la historia de su fe apenas estaba en sus inicios. En los días que siguieron a la convicción del pueblo, una atmósfera de expectación envolvía a los israelitas. Su camino hacia el próximo desafío, la ciudad de Ai, no solo era un asunto militar, era un testimonio de su fidelidad y obediencia al Altísimo. Cada paso que daban era un recordatorio del compromiso que habían renovado juntos frente al Señor. Josué, sintiendo la gravedad del momento, convocó a su grupo de líderes. Hermanos, comenzó con voz firme pero llena de humildad: la victoria no nos pertenece, es del Señor. Debemos preparemos en su presencia, consagrando cada corazón y cada acción a su gloria. Los hombres asintieron, sus rostros marcados por la preocupación y la determinación.
Comenzaban a entender que la relación con Dios era tanto un pacto de promesas como de responsabilidades. El día señalado para el avance se acercaba, y la ferviente oración y la búsqueda de guía divina se intensificaban. En sus momentos de soledad, cada uno buscaba la dirección del Señor, consciente de que la caída de Ai requeriría no solo estrategia, sino también completa dependencia en la mano poderosa de Dios. El día antes del asalto, mientras la luna nueva iluminaba la noche, Josué se retiró a la cima de la colina una vez más. Allí, en el silencio profundo, se postró y clamó al Dios de sus padres. Oh Señor, en ti busco mi refuerzo. Muestra tu mano, háblame de nuevo y guía a este pueblo, que no nos enfrentemos a nuestros adversarios sin antes ser purificados. Entonces, una voz resonó en su corazón: levántate, Josué, porque he escuchado tu clamor. He aquí, se has aferrado a mi promesa, si te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Ha llegado el momento de rodar la piedra del temor y de la inseguridad. Estoy contigo en esta tierra de oscuridad. Fortalecido por la certeza del mensaje, Josué despertó antes del amanecer y convocó al pueblo. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Nuestra batalla no será por nuestra propia potencia, sino por el poder de nuestro Dios que es fuego consumador. Debemos avanzar con nuestros corazones alineados y nuestras manos limpias. A medida que se preparaban para la batalla, el pueblo comenzó a clamar este verso, conocido entre ellos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Los rostros, una vez llenos de dudas, comenzaron a radiante confianza. El amor del Señor se manifestaba entre ellos, y su unidad parecía clamor entre el cielo y la tierra. Cuando los hombres de guerra marcharon hacia Ai, un viento suave sopló a su favor, y números infinitos de ángeles tomaban posiciones invisibles a su alrededor. Mientras la ciudad fortificada se alzaba ante ellos, pudieron escuchar el murmullo de los temores de sus enemigos. Era un susurro sutil que aseguraba que la tierra temía el nombre del Dios de Israel. Con gran alabanza en sus corazones, los israelitas comenzaron a rodear la ciudad, con un sonido de trompetas que rompía el aire. Una extraña quietud los invadió. Poco a poco, se dieron cuenta que lo que estaban a punto de experimentar cambiaría su historia. La promesa de Dios, resonando en sus corazones, era que la victoria no solo dependía de la estrategia o de la fuerza, sino de la obediencia y la fe. Y así, el día se tornó en noche, y la palpable tensión hacía vibrar la atmósfera. En el momento crítico antes de que las murallas cayeran, un profundo silencio descendió sobre el campamento. Nadie sabía lo que ocurriría. Cuando la última trompeta suene, había dicho Dios, los muros caerán, y su fe será probada. Las palabras ecoaban en la mente de Josué y se aferraban a su espíritu. ¿Sería este el cumplimiento del milagro prometido? Verían los israelitas con sus propios ojos la diferencia que la obediencia a Dios hace incluso frente a lo que de otro modo parecía imposible. Mientras el pueblo de Dios se preparaba para la acción, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué sorprendente revelación del poder de Dios estaba por ser desatada? La historia, una vez más, estaba a punto de cambiar, y lo que aún no conocían era que el propósito del Señor iba mucho más allá de derrotar a Ai. Mientras la noche se adentraba, un profundo silencio envolvió a los israelitas, un silencio que no solo era la calma antes de la tormenta, sino la pausa sagrada que precede a un acto de Dios. Cada corazón latía al unísono, cada respiración se sentía como un eco de fe. Los líderes oraban en privado, susurros de peticiones se entrelazaban en la oscuridad, y la inquietud de lo que estaba por venir vibraba en el viento. El primer rayo de luz rompió la oscuridad, una nueva mañana se alzaba, y el amanecer no era un simple ciclo del día, era un susurro del tiempo divino. Josué, con su mirada fija en la fortaleza de Ai, levantó su voz por encima del rugido que emergía del corazón de su pueblo. Escuchen, oh hijos de Israel. Hoy es el día que el Señor ha señalado. Su promesa se cumplirá. Seguiré su instrucción, no seremos movidos por la vista, sino por la fe. Clamemos, y el cielo responderá,
con un soplo renovado de valentía, los hombres y mujeres se alinearon, preparados y listos para hacer frente a sus enemigos. Josué, llenando sus pulmones, convocó a los sacerdotes a que tomaran el arca del pacto. Delante de nosotros va el Señor, el Dios de los ejércitos. Solo sigan detrás del arca, manteniendo la distancia, y aguarden el toque de las trompetas. Sus palabras reverberaban entre el pueblo, inyectando un sentido de expectativa, su creencia mezclada con una anticipación palpable. Los líderes, portando las trompetas de cuerno de carnero, tomaron posiciones alrededor de la ciudad, mientras las fuerzas armadas israelitas se afianzaban firmemente detrás de ellos. Era el diseño divino, un mensaje no solo para los cananeos sino para el mundo entero. No es por espada ni por ejército, sino por el Espíritu del Señor. Zacarías 4:6. Las trompetas sonaron, resonando en el aire con la fuerza de un llamado a batalla. Al escuchar el eco de las trompetas, el pueblo de Ai, sumido en la incredulidad, se asomó a sus murallas, sintiendo que el tiempo se detenía. Cada latido y cada susurro de sus corazones revelaban un temor que crujía en la atmósfera. Miraron de un lado a otro, como si el suelo temblara bajo sus pies. El sonido del viento traía ecos de la grandeza de Israel y a murmullos del Dios que los acompañaba. Cuando los soldados comenzaron a avanzar, las trompetas sonaban con insistencia, y al unísono, los hombres hablaron un canto antiguo: el Señor es mi fuerza, mi refugio y mi salvación. La ciudad, firme en su altivez, contemplaba la inminente llegada del juicio divino. El momento parecía eternizarse, la presión escalaba no solo entre los guerreros de Israel, sino también entre los corazones de los habitantes de Ai, y así, en la cúspide de la batalla, conforme el pueblo clamaba al Creador, Josué recordó la promesa hecha a su ancestro, Abraham, que no solo sería el padre de una gran nación, sino también el receptor de bendiciones eternas. Hoy, mediante nuestra obediencia, el propósito de Dios se verá manifiesto, murmuró para sí, sabiendo que todo lo que había enfrentado culminaría en este momento decisivo. Mientras el pueblo continuaba su marcha, los sonidos de alabanza e incluso el viento parecían unirse en un tremendo clamor, llevando sus voces hasta el trono celestial. Un nuevo ángel descendió, trayendo consigo la presencia de Dios, y la tierra tembló. Las murallas, casi humanas, comenzaron a resonar bajo el peso de la fe colectiva y la proclamación del nombre del Señor. Así, en el instante preciso, cuando el último sonido de la trompeta se desvaneció en el aire, una vibración divina recorrió la tierra. Las murallas de Ai comenzaron a crujir y a desplomarse como un castillo de naipes, esparciendo desasosiego entre sus habitantes. Josué levantó su mano al cielo, y el pueblo, en un grito de victoria, se unió a su líder. El mensaje del Señor ya no solo contenía la caída de una ciudad, sino la revelación de un plan mayor, un testimonio de su poder eterno. Conforme lo prometí a vuestros ancestros, de generación en generación, les doy la tierra prometida. Pero lo que aún no comprenden, es que a través de cada batalla, el destino de las naciones se está escribiendo. En el fondo de esta victoria, el pueblo aún aguardaba la magnitud del propósito divino. ¿Qué más ha diseñado el Altísimo en su soberanía? Se preguntaban unos a otros con un sobresalto que se sentía en sus corazones. Aquello era solo el comienzo, y el dominio de Dios sobre la historia estaba solo afianzándose. La reverberación de un futuro glorioso estaba por desatarse, y un nuevo capítulo estaba en el horizonte de la historia de Israel. El clamor de la victoria reverberaba en los corazones de los israelitas mientras se alzaban de entre los escombros de Ai. El polvo que se elevaba en el aire como un incienso perfumado de triunfo traía consigo no solo la caída de aquellos muros, sino un sentido profundo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Josué, con la mirada ardiente, comprendía que esta era una señal, una manifestación divina que iba más allá de lo terrenal. Vean, oh Israel, proclamó él, ¿no es este un testimonio de su fidelidad? El Señor ha entregado nuestros enemigos en nuestras manos, como lo prometió a nuestros padres. No es solo una victoria, es un recordatorio de que su pacto se sostiene firme en cada generación.
Los israelitas, embriagados de poder y confianza, se sumieron en alabanzas, formando un círculo sagrado donde las oraciones se fundían en un solo clamor. En ese instante, una brisa fresca sopló sobre ellos, trayendo con ella la promesa de nuevos retos y la certeza de que cada paso que dieran desde ese día escribiría la historia de su pueblo. Sin embargo, a medida que el júbilo llenaba el aire, un sentimiento de asombro y reverencia se apoderó de Josué. Sabía que la guerra no había terminado, aún quedaban ciudades que conquistar y tierras que reclamar. Debemos seguir la obra del Señor, les recordó. No se debe aflojar el fervor de nuestra fe. En nuestra obediencia está la continuación de su propósito divino. Con ese pensamiento en mente, convocó a los líderes de las tribus y se organizó un consejo. El enemigo aún merodea, dijo Josué, y no nos perderemos en la victoria si no continuamos siendo fieles a su palabra. Debemos consagrar este momento y mantenernos unidos bajo el yugo de su autoridad. Así, se prepararon para marchar y enfrentar los obstáculos que se alzarían en su camino hacia la tierra prometida. Mientras tanto, en la ciudad de Ai, aunque destrozada, hubo remanentes que aún se resistían. El rey de Ai, con un corazón endurecido por el miedo, buscó refugio ante los ídolos de su pueblo, por miedo a la sombra de un Dios tan poderoso. Su clamor era silencioso, pero resonaba en los cielos. ¿Cómo ha podido suceder esto? ¿Acaso este Dios de Israel nos ha olvidado? En su desesperación, no percibía que el Altísimo ya había trazado los hilos de su destino, y así fue, mientras Josué se preparaba para el siguiente avance, el Señor habló a su corazón. Yo estoy contigo, Josué. No temas, porque te he entregado no solo esta ciudad, sino todas las naciones que habitarán en su contorno. Cada paso que des será guiado por mi mano. Tus enemigos caerán ante ti, como lo hice caer a Ai. Con esas palabras impregnadas de autoridad, un fuego ardió en el interior de Josué. Sabía que la lucha no estaba solo en el campo de batalla. Por lo tanto, expresó a su pueblo, levantemos un altar en agradecimiento por lo que hemos recibido. Reconozcamos que todo triunfo proviene de Él, y que cada victoria es un paso más hacia el cumplimiento de sus promesas, que han sido por generaciones. El pueblo cultivó una fe profunda mientras erguían un altar cerca de las ruinas de Ai, donde ofrecieron sacrificios y elevaron cánticos de adoración a Yahvé. En aquel lugar, creado por la fe y la palabra, los cielos respondieron, y un resplandor luminoso iluminó el altar, recordándoles que no estaban solos. Esta consagración no fue solo un acto de gratitud, sino la apertura de un nuevo capítulo en la historia de Israel. De repente, una nube de gloria descendió, y un profundo sentido de revelación se llenó entre el pueblo. ¿Qué tendrán más preparado para nosotros, oh Señor?, se preguntaban entre susurros, y mientras el día llegaba a su fin, en medio del creciente temor del rey de Ai, una última declaración resonó entre ellos en un eco que jamás olvidarían. Los planes del Señor son para nuestro bien, y cada batalla es una lección en la escuela de la fe. Lo que aún no saben es que, a través de nosotros, Él ya está trazando el camino para las naciones venideras. La historia apenas comenzaba a revelarse, y el pueblo de Israel, con corazones ardientes, anhelaba descubrir qué más tendría el Altísimo guardado en su plan soberano. ¿Qué nuevas maravillas nos traerá, oh Dios? En esa espera, un profundo sentido de anticipación llenó el aire, ya que sabían que la obra de Dios apenas comenzaba. Mientras Josué buscaba dirección en la oscuridad de la noche, la oración de su corazón se elevaba como un incienso entre las estrellas. Las llamas del altar aún ardían, y con cada chispa que se levantaba hacia el cielo, su espíritu se fortalecía en la promesa que el Señor le había hecho. La tierra prometida nos aguarda, suspiró el líder, sintiendo una mezcla de responsabilidad y fervor. Regrúpense al alba, instruyó Josué a sus oficiales. Haremos un reconocimiento de la tierra que queda por conquistar. Debemos estar atentos, pues no solo son los hombres de Ai los que nos enfrentan, sino también los miedos que nos acechan a cada paso. Los israelitas, aún con el eco de la victoria resonando en sus corazones,
asintieron en unidad, preparándose para la siguiente partida. Sin embargo, en un rincón sombrío de Ai, el rey temeroso tramaba en su desdicha. Añoraba los días de su dominio, cuando su nombre resonaba entre los pueblos. ¿Qué mueven estos israelitas?, pensaba, sintiendo la presión de la inminente destrucción. ¿Cómo he de hacerles frente cuando su Dios lucha por ellos? Pero aún me queda una carta por jugar. En su desesperación, convocó a los aliados restantes de las tierras circunvecinas, hombres de guerra de corazones endurecidos, que habían oído su lamento y se acercaban en busca de venganza. El día se levantó con una claridad que hacía brillar la tierra prometida ante los ojos de los israelitas. Josué se sintió renovado, fortalecido por la certeza de que el Señor estaba con él. Mientras se preparaban, los líderes tribales compartieron su fe y su convicción de que no solo estaban en una batalla física, sino también espiritual. La respuesta de Dios estaba muy cerca, llevándoles a una lucha más profunda no solo contra la carne, sino también contra las huellas del pecado que aún quedaban entre ellos. Mientras esto ocurría, el Señor habló a Josué de nuevo: mira cuidadosamente cada ciudad, Josué, y anota lo que veas. Porque cada conquista es una declaración de mi dominio. Aún hay una tierra que se resiste, pero tú has sido llamado para ser mi instrumento. En estos días, verán mi poder desplegarse sobre generaciones venideras. ¿Qué quieres que hagamos, oh Señor?, preguntó Josué, su corazón palpitando ante el sonido de la voz divina. Haz que el pueblo se prepare no solo de armas, sino de corazones obedientes, que es el sacrificio que más agradece tu nombre. En respuesta, el pueblo se unió en oración ferviente, buscando guía y fortaleza. Como un mar en calma, la atmósfera alrededor comenzó a cargarse de un súbito desafío. Hoy abordaremos la ciudad de Ai, anunció Josué, su voz resonando con determinación. Seremos astutos y en el silencio de la noche tomaremos nuestras posiciones. Pero lo haremos con un solo corazón y un espíritu de unidad. El Señor vencerá por nosotros. A medida que el sol se asentaba en el horizonte, el inquietante sonido de armamento resonó entre los pueblos aledaños, pues el rey de Ai había llamado a batalla. Esta vez, no serán solo ellos contra nosotros, será un clamor contra el Dios de Israel, declaró, sintiendo que su última esperanza pendía del combate que se avecinaba. En los campamentos israelitas, hubo una paz que sobrepasaba todo entendimiento, así como una profunda esperanza que anidó en cada corazón. Mientras tanto, el cielo comenzaba a oscurecerse, como si el mismo Dios se preparara para actuar. No temas, el susurro divino impregnó el aire. Puedo hacer más de lo que piensas, independientemente de las circunstancias que te rodeen. Así, en la quietud antes de la tormenta, el pueblo de Israel se preparó no solo para el conflicto físico, sino para presenciar el milagro de la soberanía divina desplegándose. Y mientras su fe lo sostenía, una pregunta llenaba el ambiente: ¿hasta dónde nos llevará este camino, Señor? En lo profundo de su ser, sabían que lo que estaba por revelarse cambiaría no solo el curso de su historia, sino el destino de todas las naciones. Pronto, la revelación del plan divino estallaría en su presencia, y los cielos se abrirían en una poderosa declaración que haría eco por generaciones. Mientras la noche se cerraba sobre el campamento israelita, una profunda expectación llenaba el aire. El corazón de Josué latía con fuerza, pues sabía que la batalla no era solo un encuentro de espadas y lanzas, era una confrontación espiritual donde el propio Dios de Israel había declarado que era tiempo de actuar. En el silencio antes del inminente conflicto, Josué se retiró a un lugar solitario, su espíritu anhelando la guía del Altísimo. Señor, te imploro, oró, revélame el misterio de tu voluntad en este día decisivo. Una nube oscura cubría la luna, como si el cielo también esperara un signo, y en ese instante, la voz del Señor resonó con claridad: he preparado un camino a través de la adversidad. Recuerda las instrucciones que te di. Jericó cayó con silencio y fe, Ai caerá igualmente. Fortalecido por esta revelación, Josué regresó a su pueblo.
Hermanos y amigos, declaró con fervor, el Señor nos ha mostrado el camino. Debemos actuar con estrategia, pero no con rencor. La victoria será nuestra, no por fuerza, sino por nuestra fe en Él. Ante sus palabras, los corazones se encendieron como un fuego, y la unidad entre las tribus se hizo palpable. Sin embargo, en su interior, una sombra de preocupación aún podría acechar. Hay en nuestro campamento algo que aún no hemos entregado al Señor. Con el alba, los israelitas tomaron posiciones, dispuestos a moverse en fe. Mientras tanto, el rey de Ai, cobijado en su palacio, confiaba en su número y armas. Los israelitas han sido víctimas del autoengaño, rió, el eco de la derrota de Jericó pronto resonará en sus oídos. Pero cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de la falta de sabiduría frente a la gloria divina. El sonido de los cuernos resonó cuando Josué dio la orden de avanzar. Acordemos que un grupo se retire, mientras los demás generaremos confusión, indicó con ingenio estratégico, conforme la palabra del Señor lo había instruido. La noche se llenó de luces y movimientos, como un mar en tempestad. El rey de Ai, al observar el alboroto en el campamento israelita, se sintió triunfante. Que todos salgan a pelear, ordenó, creyendo que la batalla sería su oportunidad resplandeciente. El pueblo de Israel, con una confianza que solo la intervención divina puede otorgar, se mantuvo firme. A medida que se precipitaron hacia la lucha, el embustero rey de Ai se percató de que sus defensas estaban siendo burladas. Una estela de caos estalló entre sus muros. ¿Qué es esto?, clamó. Mientras tanto, el grupo que había engañado a los hombres de Ai se movió al instante, desplegando una estrategia divinamente orquestada. Josué vio cómo el pueblo de Ai caía en la trampa que el Señor había tendido. Las murallas de la ciudad comenzaron a titubear, y la presencia del Dios de Israel se sintió como un viento arrasador, una fuerza que transformaba el panorama de la guerra. La victoria estaba a la vista, un reflejo glorioso de la fidelidad de Dios. Fue en ese momento cuando una luz brilló intensamente sobre el pueblo israelita. El cielo se rasgó como un lienzo, y una voz resonó: déjame mostrarte lo que haré con aquellos que se levantan contra mi pueblo. Una revelación increíble quedó colgada en el aire. Esta es solo una de muchas batallas, pero este día marca el inicio de una guerra para liberar a todas las naciones. Prepara tu corazón, porque grandes cosas se despliegan en la vida de aquellos que tienen fe. El pueblo se armó de esperanza mientras la derrota de Ai se convirtió en testimonio de la gloria de Dios. La preocupación de Josué se desvaneció, sabiendo que la liberación espiritual estaba en juego. Un nuevo misterio se insinuaba en su interior. ¿Qué otras maravillas esperaban a los que se aferran a las promesas divinas? La historia apenas comenzaba. Mientras el polvo de la victoria se asentaba sobre las ruinas de Ai, un clamor de júbilo se erguía como un eco en los corazones de los israelitas. Se abrazaban y danzaban, agradeciendo al Señor por su poderosa mano en la batalla. Josué, sin embargo, permanecía en meditación, sus pensamientos en la voz que había escuchado antes de la confrontación. Esta es solo una de muchas batallas, resonaba en su mente. Con cada victoria, la carga de la tierra prometida parecía más cercana, pero el peso del futuro aún lo agobiaba. Al alba del día siguiente, Josué reunió a los líderes del pueblo, sus mentes y corazones preparados para recibir instrucciones divinas. Aquí estamos, oh Israel, comenzó, con voz firme. Hemos visto la obra maravillosa de Dios en Ai. Pero no debemos perder de vista que la guerra no ha terminado. Hay más tierras que conquistar, y cada victoria demanda nuestra fidelidad y obediencia. A medida que hablaba, una sensación de fervor espiritual envolvió a la multitud. Hoy, inscribiré un memorial, un recordatorio de la bondad del Señor. También debemos prepararnos para las ciudades que nos esperan. Las palabras de Josué fueron como un viento fresco. Sin embargo, algo en su espíritu le decía que un nuevo reto estaba a punto de surgir. Mientras ordenaba a los sacerdotes que se acercaran, la atmósfera se tornó densa, un indicio de lo que se avecinaba.
Los levitas llevaron piedras del lecho del Jordán, y, mientras las arrastraban, la voz de Dios pareció susurrar al oído de Josué: eres elegido, para hacer un pueblo que será mi testimonio entre las naciones. Al finalizar su tarea, un silencio reverente llenó el lugar. Era un momento sagrado en el cual muchos comenzaron a sentir un impulso de búsqueda. Pidieron a Dios dirección, exclamando fervientemente por revelaciones adicionales sobre su futuro. Fue entonces que una nubosidad oscura emergió en el horizonte, como si el cielo mismo clamara la atención del pueblo. Mientras miraban hacia la distancia, un grupo inesperado se acercaba, los gibeonitas, conocidos por su astucia. Ellos llegaron con vestiduras gastadas y pan desmenuzado. Nos hemos ido de una tierra lejana, dijeron. Venimos a hacer pacto con vosotros, pues hemos oído de vuestros triunfos. Tememos al Dios de Israel. Josué, discerniendo el aire de engaño, sintió la inquietud en su alma. Sin embargo, decidió escuchar más. ¿Por qué no habéis venido a tomar parte en nuestras conquistas?, preguntó. Los gibeonitas respondieron: estamos dispuestos a servirte, a ser tus siervos. Con esto, el corazón de Josué consideró las palabras, aunque sabía que su decisión no sería solo cuestión de diplomacia, sino de fiel obediencia al mandato divino. Luego de deliberar, y sintiendo aún la presión de la voz del Señor sobre su vida, finalmente Josué los aceptó, sellando así una alianza. Pero en su interior, la voz de Dios seguía resonando: es importante que no olvides mis instrucciones. No te dejes llevar por apariencias, porque en las sombras de la negociación se te puede presentar la trampa. Al regreso al campamento, mientras los israelitas comenzaban a dispersarse, Josué se retiró una vez más, buscando la guía que solo el Altísimo podía ofrecer. Señor, danos claridad, imploró, pues en los pactos que hacemos debemos ver tu manos y propósitos, no solo nuestros deseos. Fue entonces que el cielo se iluminó con un resplandor potente, y el Señor habló: has hecho un pacto, pero no te olvides de ser un pueblo de luz. Estarás rodeado de sus sombras, así que mantén la advertencia. Recuerda, el camino hacia la tierra prometida requiere más que victoria, demanda fidelidad en cada paso. Josué sintió el peso de estas palabras, y la obra divina vislumbró ante él como un sendero lleno de desafíos y bendiciones. Mientras se retiraba, una nueva revelación se arraigó en su corazón: lo que parecía un simple pacto podía ser un hilo en el intrincado plan de Dios para la salvación de naciones enteras. La esperanza crecía, pero también la carga de discernir los caminos del Creador. Un nuevo misterio emergía entre las sombras del pacto. ¿Serían los gibeonitas parte del cumplimiento de la promesa, o un obstáculo en el viaje hacia la plenitud de la promesa divina? Así, el camino seguía. El pueblo de Israel, aún firme en su fe, se preparaba para lo que vendría. Con el regreso de los gibeonitas, un aire de expectación comenzó a envolver el campamento de Israel. A medida que las noticias de su pacto se extendían entre las tribus, surgieron murmullos y dudas. ¿Era este realmente un movimiento divino o una astucia humana en su contra? Josué, consciente de la necesidad de discernimiento, se retiró a orar una vez más. La voz del Señor había sido clara anteriormente, y con cada decisión, el peso de su llamado continuaba creciendo en su pecho. Al caer la noche, mientras el silencio cubría la tierra, un profundo sigilo aguardaba la inspiración divina. Señor, necesito tu dirección, clamó Josué. ¿Cómo debe proceder tu pueblo ante esta nueva situación? ¿Es esta alianza ordenada por ti? Con cada palabra, Josué sentía la gravitación de su responsabilidad como líder, no solo de un ejército, sino de un pueblo llamado a ser luz entre las naciones. En ese instante, la señal llegó. Una brisa sutil acarició su rostro, susurrando promesas antiguas. Sígueme y mantén tu corazón puro, Josué. No desmayes. He puesto delante de ti puertas abiertas, pero son pruebas las que enfrentarás. Los gibeonitas vendrán a ser parte de la historia de tu pueblo, pero tu fidelidad es lo que dictará el futuro.
Al amanecer, con el sol brillando sobre el campamento, Josué reunió a sus líderes. Había tomado su decisión. Hermanos, hemos hecho un pacto, y con él viene una nueva responsabilidad. No debemos permitir que las apariencias nos engañen. Permaneceremos fieles a las instrucciones del Señor, actuando con sabiduría conforme a su palabra. La determinación en su voz resonó entre los israelitas. Un nuevo entendimiento surgió en sus corazones sobre la importancia de la lealtad y la obediencia. Sabían que la guerra con otros pueblos aún estaba por delante, y que cada batalla requeriría no solo fuerza física, sino también unión espiritual. Mientras se disponían a restablecer la paz con los gibeonitas, un grupo de espías enemigos, alertados por el nuevo acuerdo, se preparaba para infiltrarse en el campamento israelita. Los habitantes de Ahí, aún con cicatrices de su propia derrota, deseaban venganza. El rey de Ahí, buscando recuperar el honor perdido, había convocado a fuerzas de ciudades cercanas, decidido a tomar represalias. Un mensaje llegó a Josué: el rey de Ahí se ha levantado contra vosotros. Con un firme propósito, Josué condujo a su pueblo en oración, clamando por discernimiento y protección. Señor, fortalécenos ante la adversidad que se avecina. No dejes que nuestro pacto se convierta en un tropiezo. Fortalece nuestra fe para que podamos brillar, incluso en esta penumbra. La noche del ataque, el miedo se cernía sobre ambos bandos. El rey de Ahí pensaba que su estrategia era infalible. A través de la confusión, obtendremos la victoria, se dijo, confiando en su astucia. Pero el pueblo de Israel, persuadido por la fe, se preparó para actuar corresponder al llamado de Dios. Un murmullo se extendió en las filas israelitas: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Su fe se transformó en un clamor, resonando entre ellos como un poderoso eco de victoria. Con el descenso de la noche, Josué dispuso su estrategia. Vamos, mantendremos nuestras posiciones, pero también daremos un paso decisivo. Y cuando el pueblo grite, que sea un grito de victoria. Cuando el primer destello del amanecer asomó, los hombres de Ahí, confiados y desprevenidos, se lanzaron al ataque. Sin embargo, el plan divino se reveló en movimientos divinos. Josué había instruido a un grupo reducido que avanzara con aquella primera emboscada, provocando la duda en los corazones de los cananeos. Al ver la desbandada, el rey de Ahí se sintió victorioso. Sin embargo, no sabía que estaba caminando en caminos profundamente mezclados por la soberanía de Dios. Los israelitas, viendo la oportunidad, se unieron y, con un grito de fe, lanzaron un clamor de guerra mientras el cielo parecía resplandecer por encima de ellos. Las murallas de Ahí, que habían sido un signo de impunidad, se convirtieron en testigos de la gloria de Dios, cayendo bajo la guía de su pueblo. El Señor ha entregado la ciudad en nuestras manos, fue el grito que retumbó en el aire, resonando por las generaciones hasta el fin de los tiempos. Mientras los enemigos caían, el aire vibraba con la anticipación de lo que vendría después. El poder de Dios se manifestaba de manera tangible, cada acto de obediencia abriendo más puertas hacia el cumplimiento de su promesa. Pero en la mente de Josué, la pregunta seguía latiendo: ¿qué más tiene preparado el Señor en este plan soberano? El futuro, con sus respectivos retos y conquistas, iluminaba el camino por delante y el pueblo de Dios se disponía a continuar en su peregrinaje hacia el cumplimiento de su promesa. El verdadero milagro, recordaba Josué, siempre había de estar en el corazón de su pueblo. ¿Cuánta más gloria se revelaría en su caminar? La historia apenas comenzaba.